vamos a hablar de la importancia de las profecías. La importancia de las profecías. Si vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 16 al verso 21. 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 16 al 21. También, además de leerlo en su Biblia, pues lo puede leer en la pantalla. Vamos a ponernos de pie para leer esta escritura. Después nos sentamos. 2 de Pedro 1:16 dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está escribiendo el apóstol Pedro, que estuvo en el monte de la transfiguración con Juan, cuando Jesús empezó a transformarse delante de ellos y empezó a brillar como si fuera un sol. Y aparecieron los profetas Elías, Moisés y Elías hablando con él. Y ellos están hablando de eso. No le está hablando a alguien que no, alguien que ha visto la gloria de él. Dice, y seguimos leyendo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En esa experiencia de la transfiguración, ellos oyeron la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que no es de interpretación privada, que no se la sacó de la mente el profeta, sino que esa profecía le fue inspirada, le fue revelada por el Espíritu Santo. Así que hoy nosotros, el mensaje tiene que ver sobre la importancia de las profecías, la importancia de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos, Señor, a través de ella y del mensaje de hoy, con la dirección del Espíritu Santo. Te pedimos sabiduría y sensibilidad para entender y conocer tus intenciones, Señor. Y oídos atentos para escuchar tu voz y aprender de ti, Señor, y de tu palabra. En tus manos ponemos este mensaje, dándote gracias. Amén, amén. Así que las profecías son como ventanas que Dios nos abre para poder ver y entender lo que de otra manera nos estaría encubierto. Nosotros no podríamos conocer y no hubieran podido conocer los hebreos y vivir con la esperanza de cosas que iban a acontecer y que todas las que tenían que acontecer acontecieron ya, y las que están profetizadas para el tiempo final se están cumpliendo en este momento, muchas de ellas, muchas. Eso nos da señal, esa misma instrucción de estar atento a la profecía que nos da la escritura que hemos leído, nos debe de, en este tiempo, dar una alerta, colocarnos en un estado de alerta, sabiendo y estando conscientes de que el tiempo final está cerca. Es importante estudiar esas profecías, es importante conocer los tiempos en que vivimos. Hay una tendencia, aún en los cristianos y en los humanos, de no enfrentar las durezas de las cosas que no queremos oír, o que de alguna manera tenemos miedo o nos inquietan, o que trastorna nuestra manera cotidiana de vivir.
Hay gente que no le gusta que se predique de los juicios de los últimos tiempos, del colapso que viene de la economía mundial. Hay gente que no le gusta eso porque ellos quieren vivir con el sueño de una nación americana que siempre va a estar llena de dinero y que va a venir. Bueno, ya eso ese río se está secando ya para acá. Pero se va a secar para allá también. Esa es la profecía. La economía mundial va a colapsar y todo va a colapsar. Pero hay gente que defensivamente establece unos mecanismos mentales de defensa donde no quieren enfrentar la realidad. Yo vi esto en un familiar mío, que cuando mi papá, por ejemplo, estaba en agonía porque mi papá se operó y adquirió una bacteria, una septicemia. La sangre se puso séptica. Y entonces, pues, yo le decía a esta persona, un hermano mío, mira, vamos a entrar. Y dice, yo no puedo, yo no quiero ver a papi así. Pero ¿cómo que no lo quieres ver si así es que está? No, yo no quiero verlo así. Y yo creo que no entró. En el funeral de mi mamá, mientras estábamos ahí, estaban bajando el féretro, yo siento una persona hablando debajo de un árbol. Cuando yo vi, era mi mismo hermano que estaba allá. Estaba hablando, sí, pero mira, yo te digo una cosa, que no sé qué. O sea, él se desconectó del funeral y se desconectó de la gravedad de mi padre que lo llevó a la muerte. Esos mecanismos que uno establece defensivos, ¿verdad? Complicados, que tienen que ver con la psiquis humana, con la manera de uno funcionar. Mucha gente hace eso, mucha gente tiene la capacidad de desconectarse de la realidad y vivir en la irrealidad, pensando que lo que es real no va a pasar y que mucha de la gente que anda por ahí decretando y confesando es que no han caído en cuenta de que el tiempo de Dios ha llegado. Están decretando todo. Usted sabe que todavía hay gente que está decretando prosperidad para todas las naciones. Y prosperidad para esto. Y que las naciones van a cambiar. Y que Puerto Rico va a ser una nación santa. Y decreto que Puerto Rico la gente se va a convertir a Cristo. Entonces, eso es como yo le faltan dos alitas, están como una nube. Porque no, ni siquiera están leyendo yo creo que los periódicos. Pero esa no es la manera en que nosotros guiamos a la iglesia. Yo tengo una gran responsabilidad como pastor de hablarles con claridad y de hablarles de manera que respetemos las profecías, las entendamos, las respetemos y nos unamos en los caminos del Señor, que a veces como los 300 años de persecución y martirio de la iglesia primera eran permitidos por Dios. Que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista, que dice el mismo Jesús que no había nacido profeta como él, y Jesús no hizo nada para que no le cortaran la cabeza. Era parte de lo que Dios iba a permitir en la vida de ese hombre. Y los latigazos que le dieron a Pablo y las cárceles era parte del plan de Dios. Y la destrucción de Jerusalén en el año 70 por unos paganos romanos, Dios no lo impidió, era parte, inclusive Dios se lo dijo que eso iba a pasar. Y era consecuencia de la dureza del pueblo hebreo. El exilio del pueblo hebreo por 1900 años, que Cristo le dijo, que hablamos de eso aquí la semana pasada creo, ha sido duro para ellos, pero era parte del trato de Dios con ese pueblo. La Biblia dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. El problema es que en esa transacción de ver los caminos de Dios, tenemos que tener cuidado de no perder la fe y tenemos que tener cuidado de no cuestionar el amor de Dios. Y tenemos que tener cuidado de no acomodarnos a la perspectiva del mundo que me suena más bonita. Descarto a la palabra, como está haciendo denominaciones completas. Están descartando la palabra
para adoptar filosofías humanas y huecas sutilezas, como le llama la Biblia. Y entonces son iglesias que ya no son iglesias de la palabra, son iglesias que son de pensamiento filosóficos humanos, que tiene que ver con el comportamiento aberrante, deformado que lleva al mundo, pero que esa iglesia encuentra más atractivo que según ellos, la anticuada palabra de Dios. Y nosotros no vamos a caer en eso. A respetar la palabra. Dice ahí, el último versículo, ¿verdad? Tenemos también, 19 y 20, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, no se la inventó el profeta, quiere decir, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo voy a tomar algunos de esos pasajes de la Biblia y vamos a ver lo maravillosa que es esa profecía. Y vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 12, del verso 1 al 4. El profeta Daniel, apenas siendo un adolescente, fue llevado cautivo a Babilonia y escribe más o menos 600 años antes de Cristo. Quiere decir, usted le suma a 2015, 600 años, son 2615 años atrás. Estamos en el año 2015. Así que le suma los 600 de Cristo para atrás. 2615, este hombre escribió esto. Capítulo 12 del 1 al 4. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. De hecho, el título de este es el tiempo del fin, en muchas Biblias, ¿verdad? Los que tienen título dice el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a ver lo que escribió este profeta 1600 años aproximadamente, 2600 años antes del día de hoy. Primero, el versículo 1 profetiza una tribulación grande para el tiempo del fin. Una tribulación grande para el tiempo del fin. Esa profecía en Mateo 24, del verso 20 al 22, dice Jesús estas palabras. Mateo 24, 20 al 22. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Prácticamente, exactamente lo mismo que dijo Daniel, lo está diciendo Jesucristo, ¿verdad? Y está en otros lugares de la Biblia. El versículo 2 de Daniel, capítulo 12, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de una resurrección. Duermen en el polvo es que están muertos y serán levantados, ¿verdad? Esa profecía en Mateo 24,
30 y 31 dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo, está hablando Jesucristo aquí, el que te habla es Jesús. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Allá dice lo que está escrito en el libro, ¿verdad? De la higuera aprended la parábola: cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que está hablando que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. En el Nuevo Testamento, en las epístolas, en Primera de Tesalonicenses, una de las epístolas, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4, estoy buscando aquí. 4 del verso 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 4:13 al 18, sí. A de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vemos cómo coinciden cómo un hombre puede escribir 2600 y pico y 600 años después Jesús repite lo mismo. Claro, el que inspiró al otro fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús está hablando por el Espíritu Santo también, está hablando de su conocimiento de lo que va a pasar. Y cómo hay coincidencia de que hay una resurrección, que va a haber una separar de unos para resurrección para condenación y una resurrección para vida eterna. En el capítulo 4 de Daniel, capítulo 12:4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A mí me produce una asombro esta profecía. Está diciendo que una de las dos características tendrá el tiempo del fin: que la gente se va a estar moviendo de un lado para otro y que la ciencia va a aumentar. Y si usted me preguntara a mí cuáles son las características de este tiempo, no creo que hayan dos características más notables que esas dos. La gente está moviéndose masivamente de un lado para otro. De cientos de miles están cruzando de África, a través de Turquía, para Europa, pero cientos de miles de personas no encuentran qué hacer, se van a pie, se van en barcos que muchos de ellos le caben 100 y le meten 150 o 200 y se hunde con ellos y se ahogan. Está tratando de la gente cruzar de México y de toda América del Sur a través de México para llegar a Estados Unidos. La gente de Haití quiere entrar a Santo Domingo y la tienen la frontera cerrada y están devolviendo a los muchos miles y miles que viven allí. La gente de República Dominicana ya para Estados Unidos y para Puerto Rico. Los puertorriqueños se están yendo para Estados Unidos. Allá entre Colombia y Venezuela hay un problema de frontera porque dice Maduro que hay demasiados colombianos allí que están causando problemas y lo está devolviendo para atrás. El mundo es un lugar donde la gente se mueve, pero no solamente la gente que está huyendo. Por supuesto, allá donde está ISIS son cientos de miles que están corriendo y yéndose para otros países, pero cientos y cientos de miles. Y en África están saliendo la gente, cruzando hacia Europa y hacia otros lugares. Pero no solamente es eso, sino que si usted mira, cada aeropuerto del mundo es un enjambre de personas
que no están abandonando, pero están moviéndose. Van aquí por negocio, por placer, por esto, porque va a ver los familiares. Si usted mirara la tierra como desde, ¿verdad? Como se ponen los jueguitos esos de electrónicos. Y cada persona representara, lo viera con una lucecita, tú verías como, ¿verdad? Con millones de luces yendo de uno para otro. Eso es tan notable, ¿sabe por qué? Vamos a ver ambas profecías. Primero, la de moverse. Hasta apenas 150 años, la gente se movía igual que en el tiempo de Daniel. Caballo, burro, a pie. 150, 200 años. Estamos hablando de 2600 años atrás. Y apenas los otros días, la gente se movía en el mundo de la misma manera que se movían en los tiempos de Daniel. Todavía no había 200, no había locomotora, de 200 años atrás no había automóviles, no había aviones, caballos, burros, las patitas. Así que el profeta está viendo algo que era inexplicable en aquel tiempo. La gente moría, nacía y moría usualmente, donde a veces en el mismo, aquí en Puerto Rico, hace 200 años, la mitad de la población nunca fue a la capital. Porque ir a la capital representaba estar viajando 2 o 3 días, cogiendo relevos de animales y mudando, cambiando de animal por caminos malos, carreteras malísimas. Usted tendría que proveerse alimento y todas esas cosas por ahí para estar 2 o 3 días afuera, porque no podía hacer a caballo, era caballo. En coche. Y está describiendo, porque siempre la gente se ha movido de un lugar para otro, ¿verdad? Pero al decirlo como con asombro, es que es de una manera fuera de lo normal, fuera de lo que se conocía en aquel tiempo. Pero la otra parte que dice, y la ciencia se aumentará. Hasta hace 2 siglos, 3 siglos. Mire, llegaba un descubrimiento científico por siglo casi. Inventaron, luego las ruedas, y después empezaron las lanzas y las flechas. Después la ballesta, ¿verdad? Y pasaba tiempo y seguían bregando con eso mismo. Y después aparecía, más siglos después apareció la pólvora ahí por allá. Y entonces, pues apareció el primer lente de aumento ¿verdad? Y después apareció alguien, lo pegó, ¿verdad? Leeuwenhoek fue el del microscopio, y lo pegó, el del telescopio, yo no sé qué, y los pegaron, y entonces inventaron el microscopio, la brújula apareció por allá en el siglo, allá después del siglo XV, ¿verdad? No, espaciado. Y ahora, lo que se acumuló en 5.000 años de conocimiento, se acumula ahora de conocimiento en una semana. Y ahí dice, y la ciencia se aumentará. O sea, es algo fuera de lo normal. ¿Cómo alguien puede detectar, cómo alguien puede predecir eso si no es inspirado por Dios? ¿Cómo es posible? Cuando vemos las profecías de Cristo, vamos a ver que uno se pregunta si la gente estaba leyendo un periódico o algo, porque lo que están diciendo, lo están diciendo de una manera que uno no puede entender cómo puede ser tan exacta, ¿verdad? En el capítulo 9 de Isaías, del verso 3 al 7, se habla Isaías 9, del 3 al 7, habla de un niño que iba a nacer. Pero mira el problema de esa profecía. Una vez yo, hablando con un testigo de Jehová que no cree en la divinidad de Cristo, Cristo no es divino, no cree en la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no existe. Es una fuerza, es el poder, pero no es una persona como creemos nosotros los cristianos. Yo decía, ¿tú has mirado Isaías capítulo 9?
Y parece que no. Porque cuando leyó esto, yo dije, ¿cómo tú explicas que un profeta hebreo, donde el énfasis era Jehová, el Señor, uno es, y no hay nada más que un solo Dios y todo esto, pueda escribir que van a ser un niño que se le llama Dios y Padre y todas esas cosas? ¿Cómo tú explicas eso? Si usted es judío y está viendo esto, busque en su libro, porque los judíos tienen este libro, ¿verdad? Y usted en el capítulo 9 de su libro, son los mismos, ¿ve? Usted busca el verso 3 en adelante y pregúntese cómo un profeta hebreo puede haber escrito esto sin que lo mataran a pedrada. Dice así, 9:3, multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega o en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, está hablando ahí de romper un yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y ahora viene la profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, de ese niño, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Isaías, aproximadamente también cerca del 500, 600 años antes de Cristo. ¿Cómo alguien puede describir la naturaleza de Jesús y diciendo que va a venir al mundo a nacer y que ese niño que iba a nacer iba a ser Dios, cuando todas las enseñanzas al pueblo hebreo era que a nadie se le podía decir Dios que no fuera a Yahvé, a Jehová? Y aquí le está diciendo que el niño le llama, mira los títulos, y llamarás su nombre. Y dice los títulos, admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Los mismos títulos que tiene el Padre. Entonces, uno tiene que sorprenderse. En Isaías 11, del 1 al 5, dice, hablando de Jesús, dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Quiere decir que iba a ser un descendiente de Isaí y de David, ¿verdad? Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, sobre ese que iban a ser descendiente de David. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Pero ¿cómo es posible? Con tanta claridad, hablando de la naturaleza de Cristo. Isaías 53, este es quizás el de los de Isaías, el más conocido, ¿verdad? Isaías 53, del 1 al 12. Mire, este capítulo 53 de Isaías, que fue escrito, como dije, aproximadamente 600 años antes de Cristo, parece que es un reportero que está escribiendo lo que está viendo en la cruz del Calvario. Dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Sabemos que nació en un pesebre, ¿verdad? No nació en una cuna de rico. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Cómo es posible que 600 años, usted lee el drama de la cruz en los evangelios y pone al lado Isaías 53 y dice, pero ¿qué se escribió primero de esto? Porque es como si usted pudiera pasar el drama para Isaías para acá, y está describiendo lo mismo. Es la infalibilidad de la palabra de Dios que nos debe de llevar a reverentemente reconocer que es inspirada esa palabra, que viene de arriba, y como dice el versículo que leímos al principio, que fue inspirada por Dios a los hombres, a los profetas, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, que no es de interpretación privada. Hay un ataque masivo contra esa palabra de Dios, porque Satanás le tiene terror a la palabra y le tiene terror a la iglesia que vive por la palabra. Y él le quiere robar la palabra a la iglesia, para que la iglesia viva por filosofías humanas, inclusive de caridad. Nosotros no creemos en la Cristo y no creemos en la que todo el mundo es pecador, que hay que arrepentirse, no creemos en la salvación, pero nosotros le llevamos comida a la gente y cuidamos a la verdad y luchamos por la justicia. Inclusive eso es un abandonar. La iglesia que hace eso ya no es una iglesia cristiana, es una institución de caridad. Porque el principal propósito de la muerte de Cristo fue la salvación de las almas. Por eso todo el tiempo habla de los que escribieron el libro, que se levantarán, que se levantarán. ¿Por qué? Porque son los que están escritos en el libro de la vida. Cuando Cristo muere, ¿qué le dice a la gente? Ir al mundo y predicar el evangelio, ser testigo a todas las naciones. Así que es importante, el ataque es brutal. Ustedes saben que están levantando hasta iglesias de relajo, por ahí hay una, ¿verdad? Levantaron aquí que es el monstruo de yo no sé qué. Ahora un congreso de ateos. Yo miraba ayer, no estaba viendo el programa, pero como a mí me gusta, he viajado mucho y he visto muchas cosas, ¿verdad? Pero no había visto, creo que es en Tailandia, que hay como unas cosas que parecen como 3 o 4 pirámides bien grandes, así como templos bien largos, así con muchas pullas, así, muchas puntas. Y eran unos periodistas españoles que estaban hablando, que estaban haciendo el documental. Entonces, con la persona que están hablando de allí, le estaba hablando, y esos tienen muchos animales y cosas, son dioses, y dice la española, ellos creen en todas esas cosas. Y la persona le pregunta, ¿y ustedes en qué creen? Una persona de Occidente. ¿Sabe qué le contestó? Se echó a reír ella y miró al varón que estaba al lado, al otro periodista, y le dijo, nosotros creemos en la belleza de la naturaleza y en el arte. Porque no creen en Dios. Ya en Europa
el cristianismo es una especie como a punto de extinción. Y ahora con 2 millones, 5, 10, 15, 20 millones de musulmanes que van a llegar allí en los próximos 5 años, quizás dentro de poco ya tengamos que Inglaterra, ¿verdad?, se hacen ciudadanos y después elegirán al presidente y serán países islámicos, me imagino. Yo creo que Cristo viene antes de eso, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es de que la defensa de la verdad es vital para la iglesia. La iglesia no puede claudicar, no puede decir los tiempos han cambiado. Este estilo de vida que la Biblia dice que es pecado, antes no era aceptable, pero ahora la gente piensa de otra manera. El Tribunal Supremo dijo aquello. Por lo tanto, vamos a cambiar la iglesia, la manera de pensar para adaptarnos a los tiempos. No tenemos autoridad para hacer eso. No sé cuántos años lleva el aborto ya como 60, 50 y pico, 50 y pico años, yo no sé cuánto. Pero sigue siendo un asesinato de niños. La iglesia no puede decir no porque es que es legal, es que el tribunal, es que como ellos usan eufemismos. ¿Tú sabes lo que es un eufemismo? Es cuando tú usas una palabra bonita para disfrazar otra, ¿verdad? Tú disfrazas la realidad con una palabra, con un concepto que suene mejor al oído. Por ejemplo, no dice él es cojo, es impedido. Porque uno no quiere, ¿verdad? No quiere, ¿verdad? Piensa que es ofensivo, ¿verdad? No dicen por diacero, dice un deambulante, ¿verdad? Antes eran por dioseros o mendigos, ¿verdad? Ahora, pues, un deambulante, porque suena más bonito. Antes eran presos, ahora son confinados. Son eufemismos. Entonces, vemos cómo para el aborto, pues, no es que es un niño no deseado. Y él no tiene vida todavía. Está completito genéticamente, es un niño perfectamente. Lo raro es que tú matas a tu hijo y el gobierno te dice, pues tienes derecho a hacerlo, pero tú te comes un huevo de carey y te echan 10,000 pesos de multa y vas preso. Mira cómo el sistema loco en que vivimos. Es más valioso un huevo de carey que la vida de un niño. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es? ¿Hasta dónde llega la degeneración de este mundo? ¿Dónde llega la insensibilidad? El ser humano creado a la imagen de Dios. El único ser en la tierra que tiene esas características es el ser humano. Así que en Isaías, hay otro profeta que se llama Miqueas. Miqueas capítulo 5. Del verso 2 al 4. ¿Cómo es posible? Miqueas, 700 años antes de Cristo. Mira lo que dice aquí. Dice Miqueas 5:2 en adelante. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, no nació ahí, pero ya es eterno para atrás, ¿verdad? Nació humanamente, pero es eterno. Así que lo que estaba hablando aquí, dice, pero las dejará hasta el tiempo que dé a luz a lo que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que una persona 700 años antes de Cristo diga que van a nacer en Belén? ¿Cómo es posible? Que no sea que la palabra es inspirada por Dios. El mismo Dios que nos está diciendo
los tiempos finales serán así, y la sociedad va a ser de esta manera, y va a haber apostasía, y va a haber una iglesia ramera, una iglesia apóstata, y va a haber maldad en el mundo, y la gente cambiará, y habrá violencia, y de eso, ¿verdad? Y será un mundo en decadencia moral y espiritual. Como dijo Daniel, con mucha ciencia y muchos medios de transportación, mucha tecnología, pero un mundo decadente que está colapsando delante de nuestros ojos. Así es que hay que entonces uno ver eso. Esta palabra tiene como propósito que esta iglesia aumente cada día más su respeto a la palabra de Dios. El que escribió esto, alfa y omega, principio y fin, es el verbo de Dios. Es el inspirador de la palabra. Jesucristo, el verbo de Dios. Y la palabra de Dios está sobre la opinión de los gobiernos, los tribunales, las legislaturas, los presidentes, los reyes, la ciencia, la academia, los premios Nobel, los artistas. Es la palabra inerrante de Dios. Y en esta iglesia usted va a ver ese respeto por esa palabra. Y usted, como si es parte de esta iglesia, ese es el espíritu que queremos en todos los miembros de esta iglesia. Es la palabra de Dios. No es un cuentito, es la palabra del Señor. Hay en Zacarías, 500 años antes de Cristo, Zacarías, vamos a ver lo que dice Zacarías, capítulo 11. Zacarías capítulo 11, del verso 10 en adelante. Ahora usted me va a explicar esto después. Zacarías 10, 11, 10, del capítulo 11, verso 10 en el 13. Dice, tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, el tesoro. Qué raro que cuando tú lees en Mateo 26, el Señor está diciendo, qué poco yo valgo, me pagaron 30 piezas de plata. Mateo 26, del 14 en adelante, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta, bueno, hasta ahí vamos a leer. De lo que estamos hablando es cómo un hombre 700 años antes de Cristo puede decir, porque Judas pudo haber pagado 40, 35, 18 o 91 una pieza o 7. Cualquier número. 30 piezas de plata. Le dieron los sacerdotes a Judas para que entregara a Cristo. Entonces vemos esa exactitud, ¿verdad? Vemos esa. Por eso es que cuando usted y yo leemos esta palabra que está, y lo voy a buscar ahora, esa no la tengo yo creo que ahí, ¿verdad? La voy a buscar. Ajá. Dice aquí que debe de saber esto, el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. También debe de saber esto, que en los últimos días, esto está escribiendo el apóstol Pablo, hablando de los tiempos finales, vendrán tiempos peligrosos. ¿Vivimos en tiempos peligrosos?
Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hay mucho egoísmo por ahí. Cada cual hablando para su lado. ¿Ah? Avaros. Hay mucha gente que el dinero es la vida, ¿verdad? El culto al dinero. Vanagloriosos. Gente que se jacta, ¿verdad? Que se cree que es lo mejor. Soberbio. Gente que tiene altivez, que tiene ¿verdad? Que no es humilde. Blasfemos. Mire toda esa gente que está haciendo todas esas payasadas de las religiones, esa de ridiculizar a la iglesia. Y gente que se está burlando de Dios, gente que está, cuadro de Cristo besándose con yo no sé qué, con quién, con otro de los apóstoles. Eso es arte. Desobedientes a los padres. ¿Es eso típico de los últimos tiempos? Dijeron como, bueno. Ingratos, sin gratitud. Sin gratitud. Gente que los padres los crían y después, adiós. Donde no hay fidelidad, a veces ni en las amistades. Impíos, que decir sin temor de Dios. Sin piedad, sin temor de Dios. Sin afecto natural. Afecto natural es el que tienen los padres por los hijos, lo que tienen los esposos por las esposas, que tienen entre los hermanos. Entonces, estamos viendo mucho padres que no aman a sus hijos, hijos que no aman a sus padres, hermanos que están en guerra, ¿verdad? No hay afecto natural. Afecto natural. Implacables. Implacable es una persona que no da tregua, que no tiene misericordia. Te asalta, tú le das el dinero, te dice, está bien, no va a ganar y te pega un tiro en la cara. Pero si tú le diste el dinero y le diste la cartera y le dijiste, ¿por qué te pega un tiro en la cara? ¿Por qué? Porque él es implacable. Él quiere llevarse una cabeza ese día. Estamos delante de un mundo así. Esa gente de ISIS. Dios mío, cómo coge a la gente, niños, mujeres, y los asesinan, les cortan el cuello, ¿verdad? Y ellos creen que están siendo tremendamente religiosos con eso, ¿verdad? Calumniadores. Ay, Dios mío. Ese campo de la política, ese campo de la internet, ¿verdad? Calumniadores. Intemperantes. Intemperantes es sin control de los apetitos. Para que vaya poniendo estas definiciones ahí, si no sabe las palabras que quiere decir. Sin control de los apetitos. Quiere decir mucha comida, mucho ron, o mucha droga, o mucho, ¿verdad? Mucho sexo, ¿verdad? Obsesión con el sexo, y sin control, ¿verdad? Pregúntese si eso es característica de estos tiempos. Crueles, crueldad, aborrecedores de lo bueno. No, ya la iglesia se está convirtiendo en el punto de odio de la prensa y de un montón de gente por ahí. La idea es destruir lo bueno y glorificar lo malo. Traidores, impetuosos, enmandados ahí. Impetuosos, infatuados, la última Coca-Cola del desierto. Amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad. No, porque todo está disfrazado, no hay que luchar por nuestra juventud. Y tú ves el mundo secular que está tratando de destruir el evangelio de la iglesia. No, porque es que hay que ayudar a los que sufren y hay que de esto. Todo de boca. Los que estamos ayudando a los que sufren somos nosotros. Estamos en las calles. Estamos con la gente, con los matrimonios que se están rompiendo. Estamos con los jóvenes descarriados. Estamos bregando. Casi todos los centros de rehabilitación de drogas son cristianos. Casi todos los movimientos de ayudar a los deambulantes son cristianos. Pero ellos lo promueven como que, ¿verdad? Entonces, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Yo quiero que entonces tú y yo hagamos un análisis breve, un resumen de lo que hemos dicho. Y tú que estás aquí, tú que me ves por televisión, por internet, primero, hemos delante de ti
trazado la palabra desde el Antiguo al Nuevo Testamento y hemos probado en esas palabras que la Biblia dice, y es verdad, que estamos separados de Dios por causa del pecado. Profetizado desde antes que Dios venía y que ahí, y también profetizado que había unos que estaban escritos en el libro de la vida y otros que no están escritos. Eso está diciendo Daniel, que los que se van con el Señor son los que están escritos en el libro de la vida. Ese libro de la vida, para estar escrito ahí, tienes que pasar por el Calvario. Dios no envió a Jesucristo para divertirse viendo morirlo allí. Ay, mira cómo le están dando, mira cómo le escupieron. No, era porque era la única manera de abrir un camino de salvación. Costó mucho sufrimiento abrir ese camino. Esto es algo serio. Porque tú no tenías otra manera. Dios te anhelaba, Dios quería darle una oportunidad a este mundo vil y malvado. Y lo hizo a costa del sacrificio de la vida de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y hemos probado que ese niño nació en el tiempo de Dios, en el lugar que Dios dijo que iba a nacer, que vivió la vida amando y predicando en el tiempo que le tocó predicar, que en el tiempo que Dios había designado, caminó hasta la muerte sabiendo que le iban a matar, que como Dios había profetizado que la tumba no lo podía retener, se levantó al tercer día y reina en gloria. Y Él tiene poder para perdonar pecados. El único que puede salvar un alma es la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso cuando uno ve estas profecías, uno se tiene que preguntar cosas. Si es cristiano en la iglesia, bueno, yo soy parte de un pueblo que fue separado para un propósito como instrumento de Dios. Y uno preguntarse, bueno, en ese, me veo así, funciono así, para dar gloria a su nombre, vivo de la manera que dice la Biblia que viven los cristianos. No es ir a la iglesia, eso no en ningún lugar te dice, será cristiano el que venga y se haga de la iglesia. No, la iglesia no es Cristo, el camino. La iglesia nos reunimos. Pero tienes que entender eso. La iglesia tiene que entender que estamos en una guerra y que la palabra es el ancla de nuestra fe. Si nos dejamos de la palabra, le pasa como al barco que se suelta del ancla, que está en puerto y no tiene capitán. ¿Qué pasa? Se va a la deriva. Ahí va donde quiera y allá se enredó y chocó con unos callos, con unos arrecifes y se destruyó el barco. Porque perdió el ancla. La palabra de Dios es el ancla de nuestra fe. Mientras estemos en la palabra, estamos seguros. Vendrán vientos de filosofías y vendrán ideas de gente que expresa diferentes alternativas y posibilidades de vida que buscan explicar la felicidad y el propósito humano dejando afuera la palabra de Dios y dejando afuera a Cristo. Pero el que está fundado en la palabra dice, di lo que quieras. Yo no estoy buscando una filosofía, yo la encontré ya. Mi filosofía se llama mi vida rendida a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi punto de referencia es la palabra de Dios. Hay alguien aquí en el día de hoy que no ha entregado su vida a Cristo. Y allí donde está ese pastor, la Biblia dice que al que recibe a Cristo, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hecho hijo de Dios. Me ha hablado la palabra, me ha abierto los ojos. Yo quiero entregarle la vida a Cristo en el día de hoy y lo hace allí levantando la mano allí donde está. ¿Hay alguna persona que tome esa decisión aquí en el día de hoy? Hay una mano que se levanta por ahí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más allí donde está. Con su mano le dice al Señor, Señor, ya puede bajar la mano, ya gracias, ya mismo la llamamos para orar por usted. Alguien más allá con su mano dice, pastor, Dios me ha hablado, yo no puedo dejar pasar por alto algo tan claro. No tengo excusa, si la tenía, me la acaba usted de quitar. Si yo no sabía, ya no tengo la excusa de que yo no sabía, porque ya sé. Y yo quiero entregar mi corazón y mi vida a Jesús, recibirlo como Salvador.
Hay alguien que levanta su mano. Vamos a terminar ya. Si Dios te está llamando. Hay una mano que se levanta por allá arriba. Dios le bendiga. Aleluya. ¿Alguien más? Estamos llamando a la entrega de la vida a Cristo. La decisión más grande que un ser humano puede tomar no es casarse, no es criar hijos, no es tener un trabajo, no es comprar una casa, no es estudiar, es salvar el alma. Todo lo demás se queda aquí. Usted fue el mejor papá, tuvo éxito en la vida económicamente, usted tuvo, bueno, todas las cosas, pero no resolvió su problema de pecado. Y usted va a sorprenderse, usted es un hombre recto a lo mejor, una mujer recta, una mujer decente. Y dice, Dios, pero si esos que están conmigo son prostitutas, vendedores de drogas, hay gente que dice, ¿por qué yo voy con ellos? Es que todos somos pecadores. No son los que están por ahí violando la ley y retando la justicia. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Termino, hay alguien más que entrega su vida al Señor. Lo hace públicamente. Dios bendiga a esa dama que está ahí. Alguien más, estamos llamando al arrepentimiento. La entrega de la vida al Señor. Dios es bueno, Él hizo lo que tenía que hacer. Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué más podía hacer? Usted está dispuesto a ir a morir por uno que lo odia, que lo está metiendo latigazos. Usted no hace eso. Quizás usted podría morir por alguien que usted piensa que lo merece. Pero Él fue más allá de eso. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Alguien más le entrega su vida públicamente al Señor, como manda la Biblia, que dice que lo hagamos público? La Biblia dice que hagamos eso público, que no nos avergoncemos del Señor. ¿Hay alguien más que tome esa decisión en el día de hoy? Yo le voy a pedir a estas personas que levantaron las manos que pasen por acá, por favor.